sobre las propuestas que van surgiendo. Recibimos hoy a Ignacio Munyo, economista, director del Centro de Economía y Empresa del IEM de la Universidad de Montevideo. Bienvenido, buenas noches, Ignacio. Buenas noches, Gastón, buenas noches, Rodrigo. Bueno, no sé si coincidís, se está comenzando a debatir un poco más de política en la campaña, ¿no? De política económica. Sí, se está comenzando a debatir, hay temas que son... Acá, o sea, si tenemos que hablar de cuáles serán las prioridades, que algunos están en el debate, otras no tanto todavía en materia económica, yo creo que podemos separar los que son prioridades en los que hay una ruta clara, una hoja de ruta en qué se debería hacer y hay en general consensos en todos los partidos, y después lo que me quiero detener más adelante es donde hay un dilema realmente, porque es complicado. Ahora, Ignacio, venimos de una década con un crecimiento realmente al que Uruguay no estaba acostumbrado, con cifras récord en distintos indicadores, pero a partir del 1 de marzo del año 2015 el nuevo gobierno se va a encontrar con un contexto económico que ya está cambiando, un contexto económico más desfavorable que el de los últimos años. ¿Con qué se va a enfrentar el gobierno que asuma? Se va a encontrar con el desafío de tener que hacer mejoras en la gestión. ¿Por qué? Porque ahora en el nuevo contexto ya no va a haber margen para darles determinados lujos, entre comillas, que nos pudimos dar en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque la situación externa no va a ser tan positiva. Obviamente vamos a estar lejos de los momentos de crisis que vivimos en los años del 98 hasta el 2002, pero sí va a ser una situación más justa y a ese contexto va a haber que adaptar toda la política económica. ¿Eso qué incluye? ¿Qué elementos incluye? De la política económica, sí. Bueno, en ese sentido hay algunos... Por ejemplo, la inflación, o sea, que vamos a tener que adaptarnos a una inflación, idealmente poder converger a la inflación del 5%, y en ese sentido, el tener una menor exuberancia económica va a favorecer porque va a haber menos presión a la demanda, o sea, por ese lado el contexto va a favorecer, pero por otro lado va a ser básicamente un requisito tener una mayor coordinación de las políticas macro, la fiscal, la monetaria y la salarial para poder lograr ese objetivo de converger a una inflación del 5%, entrando bastante, ir al centro de la banda que hoy se plantea el Banco Central. Y para eso se habla mucho de la indexación salarial, se ha hablado de que es necesario desindexar las negociaciones salariales. Para eso, en mi opinión, es primero, como condición necesaria para poder aspirar a eso, generar una consistencia en la política monetaria y fiscal. O sea, hoy ya hay una reducción de la emisión monetaria para poder converger una menor inflación, pero hay que hacer que la política fiscal también entre en esta lógica para recién de ahí poder ir a hablar de desindexación, porque es inviable, imposible poder ofrecer a los que encabezan la discusión salarial una meta creíble si no hay coordinación. Por ese lado, pero qué digo, este punto es importante, pero hay consenso en todos los partidos de que cuál es la receta como para lograr la inflación más baja. Ahora, pero por ejemplo, ajuste fiscal, es una frase que se ha repetido mucho en la campaña, que se habla del déficit. ¿Cuán posible es reducir ese déficit fiscal, teniendo en cuenta también las propuestas políticas que plantean los candidatos, ¿no? Es posible, no es necesario hacer un ajuste fiscal, porque las cuentas públicas, si bien están con un déficit mayor al que debería tenerse en este momento, está lejos de ser una situación crítica. O sea, es una situación manejable. Compartimos la visión en ese sentido que tiene el Ministerio de Economía, que la situación fiscal no es crítica. Sí que hay que tratar de reducir este déficit del 3%. Tal vez, o sea, para el próximo, no estoy hablando ni siquiera de llegar a un equilibrio fiscal, o sea, sino tener un déficit menor que el que tenemos, no continuar. Acá lo crítico es si la tendencia continúa y se sigue abriendo un boquete fiscal que se termina siendo insostenible a nivel de deuda pública, pero estamos todavía lejos de esta situación. ¿Y menor cuánto puede ser? ¿Cuánto es lo posible, más allá de lo Bueno, ideal, ahí depende, ¿no?, de cuánto se quiera seguir gastando, o sea, y qué rubros darle prioridad. Yo hice unos números a título personal bueno, si quisiéramos cumplir con determinados objetivos, a mi entender, clave, de hecho, la prioridad número 1 del próximo gobierno, que es poder atender a un mayor recurso, darle mayor recursos a la educación. Y en este sentido, puede hacer números, un 6% no es un número, no es el número mágico, si bien se maneja a veces como el 6%, sino es un número que atrás tiene mejores salariales, acordes con las demandas que existen en el sector, un shock de infraestructura que hoy se necesita en los liceos y escuelas, por ejemplo, al estilo del Liceo 70 del Cerro, que se construyó nuevo en muy buenas condiciones, o el reciclaje del Liceo 17, que acá queda a una cuadra del Palacio Legislativo, que logró... Bueno, al estilo de eso se necesitan por lo menos 20 más. Claro. Y los números dan, esto es el punto, y voy a la respuesta de la pregunta de Rodrigo, o sea, los números dan, si uno hace las cuentas, para llegar al 2019 con un 6% del PIB en educación, da que
se podría tener un déficit fiscal del 2% en vez del 3,3% que tenemos hoy. Y un 6% del PBI para la educación. Exacto. Al final pero ¿cómo haces para lograr eso sin aumentar el monto total del gasto? Bueno, va a haber que hacer unos cambios de asignaciones, pero el más importante de todo es que las empresas públicas van a tener que volver a lo que era usual que sean, que las empresas públicas le daban al Tesoro un punto del PBI. Hoy, aproximadamente 500 millones de dólares le brindaban a empresas que operan en muchos de ellas en mercados monopólicos, otros oligopólicos. O sea, no tiene mucho sentido que hoy estemos subsidiando, que le cuesten 0,7 del PBI a los uruguayos están pagando para que las empresas públicas funcionen. Y esto, que el gobierno ha salido a defender, diciendo que no, porque las empresas públicas invierten mucho hoy en infraestructura, entonces eso lo que explica no es cierto, porque incluso excluyendo los gastos en la inversión en infraestructura, la inversión general de las empresas públicas, el resultado operativo, o sea, el gasto corriente sigue siendo bastante más elevado que el que podría ser, y en ese sentido se podría aspirar a tener resultados más acordes a lo que eran la historia de las empresas públicas y tener un superávit de 0,6, bastante siendo generoso, te estoy poniendo la mitad de lo que eran, pudiendo llegar a la mitad de lo que es usual en las empresas públicas, ya nos da un margen importante para financiar toda la transformación educativa, simplemente con darles más eficiencia a las empresas públicas. Y otro punto que también quiero aclarar, que también se dice que durante este año las empresas públicas han tenido que enfrentar con muy bajas tarifas la subinflacionaria, que es verdad. Por ejemplo, el caso ANCAP, ¿no? La afectación por el tipo de cambio ANCAP, UTE, y por también, no poder subir. Claro. O sea, todas las empresas públicas están contribuyendo a que la inflación no se vaya por encima del 10%. Estamos de acuerdo, pero esto es algo de este año, fin del año pasado con el UTE Premia, pero no es o sea, el panorama de las empresas públicas que estoy contando data del 2007. O sea, del 2007 a la fecha hemos tenido una situación deficitaria de las empresas públicas en contraposición a lo que era, con los datos disponibles que hay en la página del Ministerio de Economía, desde el 2000 al 2007, que tenían un superávit. Claro. Ahora, Ignacio, ese es un punto, un foco grueso, donde se puede obtener ingresos importantes, donde se escapa dinero, que es importante. Porque en realidad en la campaña se está hablando mucho también de los ahorros que se pueden ir generando en distintas dependencias estatales, mejorando la eficiencia, los cargos de confianza, pero ahí hablamos de un monto de dinero menor, no son montos mayores, pero son útiles para financiar pequeños programas. Por ejemplo, o sea, el tema de educación, es crítico la formación docente. Hoy tenemos serios problemas de calidad de formación docente porque no se logra en parte atraer gente de alta capacitación, de alta capacidad para poder ir a la carrera docente. Ahora, un plan, por ejemplo, de formación docente asociada con la nueva Universidad de la Educación, en lo cual habría que tener docentes del exterior y algunos docentes poder mandar a formarse al exterior a las mejores universidades, rondaría un costo del entorno a los 50 millones de dólares. O sea que eso sí son montos de magnitudes similares a las que se podría ahorrar de cargos de confianza. O sea, todo importa, ¿no? O sea, parece poco, pero podría financiar cosas mucho más rentables socialmente que las que están financiando hoy. Entonces, por ese lado es que no se puede sacar afuera de la discusión montos que aparentemente pueden ser menores. En el contexto internacional, ¿no? ¿En qué nivel se encuentra Uruguay en cuanto a la inversión en educación? Vos en tus presentaciones has hecho un análisis al respecto y dónde se ubicaría si realmente se llega al 6%. Se encuentra abajo y lo que dicen los números, si uno mira a nivel internacional, dicen que hay países que son los ineficientes. O sea, de acuerdo a lo que gastan, están sacando peores resultados. Y ahí están claramente Argentina y Brasil. Argentina y Brasil ya tienen más del 6% del PIB en educación y logran resultados peores que Uruguay en pruebas internacionales. Después están los muy eficientes, que gastando menos logran muy buenos resultados, que son muy pocos, o sea, se pueden contar. Israel, Estonia, son los países que realmente gastan poco y sacan muy buenos resultados. Después están los normales. ¿Qué son normales? Los que sacan resultados acorde a lo que gastan. Que está Uruguay, que lo que gasta poco y saca malos resultados, y los que gastan mucho y sacan buenos resultados, como Finlandia. Entonces, ¿dónde Uruguay puede dar, si pasa a gastar este 6%, que implicaría en términos de alumno, gasto por estudiante, en paridad de poder adquisitivo, o sea, haciéndolo comparable a nivel internacional, lo pondría en los niveles que hoy tiene Israel, incluso Estonia, o sea, niveles. Ahora, pero lejos de Finlandia. Lejos todavía de Finlandia, pero estos países tienen niveles ya sustancialmente menores. Yo me refiero al indicador que más me importa a mí, que es la suficiencia educativa medida como lo miden las pruebas PISA, que son el porcentaje de personas con capacidades reales para insertarse de forma productiva en el mercado de trabajo. Bueno, si uno mira ese indicador,
encuentra que estos países, Uruguay podría pasar a gastar lo que gasta Israel. Bueno, Israel logra duplicar prácticamente la proporción de estudiantes con estas características que hoy tiene Uruguay. Uruguay solo el 45% de los estudiantes tienen esta habilidad, personas hoy de 15 años que tienen la habilidad para ingresar de forma productiva al mercado de trabajo. O sea, que no es una capacidad muy trabajada, sino que sería la básica para que ingresen en el mercado La básica laboral. para poder generar una función que sea realmente productiva, o sea, que se pueda aportar valor esta contratación. O sea, que tú viéndolo desde el punto de vista de los números, crees que se puede llegar al 6% del PBI y que sería un buen porcentaje, una buena cifra, porque Uruguay requiere más. En su momento se hablaba del 4,5, y se llegó al 4,5, y después se generó la discusión de si había compromiso de resultados o no. Acá se está gastando mucho porque en millones de dólares el 4,5 con un PBI que ha crecido mucho es un monto grande. Claro. Entonces, yo lo que digo que hay que ser mucho más eficiente con el gasto actual, pero solo siendo más eficiente no alcanza, se necesita más y mejor gasto en educación. O sea, hay que brindar mayores recursos en estos 3 rubros: formación docente, repito, para mí clave, shock de infraestructura. La infraestructura tiene que ser de alta calidad. Ahí hablas en educación. Después están las otras prioridades. En educación, o sea, infraestructura de educación, 500 millones de dólares más o menos es lo que se calcula que se necesita invertir en infraestructura educativa para poder dar un salto de calidad significativo, no puntuales como sí hemos tenido casos concretos en el último gobierno, sino que para que el sistema, que es un movimiento de todo el sistema que es necesario hacer. Y para eso es que se necesita el 6% del PBI. Ignacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre vamos a volver a hablar acá en Clave